¿Qué tal? Si se puede ser futbolista, no hay que hacer otra cosa, ¿no? Pero se pueden ser muchas cosas a la vez. Yo vengo a hablar de inteligencia artificial, que es a lo que me dedico ahora principalmente. Para entender qué es lo que es la inteligencia artificial mejor, tenemos que ir a lo que es la inteligencia humana, ¿no? Que es lo que realmente nos diferencia del resto de seres vivos, ¿no? ¿Y por qué nos diferencia la inteligencia? ¿Qué es lo que tiene la inteligencia que nos diferencia? Es la capacidad de utilizar una herramienta que seguro que conocéis y que utilizáis a diario, que es el método científico. ¿Qué es el método científico? Lo sabéis, lo habéis estudiado. Tener la capacidad de observar y, fruto de esa observación, formular hipótesis sobre entender qué es lo que está sucediendo y esas hipótesis testearlas con la experiencia y, si la experiencia nos da la razón, pues tomarlas por teorías y asumirlas como verdad. Eso es lo que, si os imagináis a un ser humano hace 5.000 años mirando las estrellas, pues seguro que tenía muchas preguntas que con el paso del tiempo, con el paso de las hipótesis y con el uso del método científico durante muchos años, pues seguramente no es humano, pero todos los humanos hasta hoy hemos conseguido resolver muchas de esas preguntas, ¿no? Gracias a ese buen uso del método científico, hoy sabemos que los puntos que hay en el cielo son estrellas, que el universo se creó hace 14.000 millones de años y que dentro de 10 años pues va a haber un eclipse de sol cualquier día, ¿no? Entonces, esa capacidad de conocer las circunstancias para poder anticiparnos a lo que va a pasar es la inteligencia funcionando, es el método científico funcionando, ¿no? Entonces, si queremos saber qué es lo que hace la inteligencia artificial, es precisamente coger el método científico y doparlo, como se dopa un deportista, ¿no? Digamos que la capacidad que tiene la inteligencia artificial es la de el mismo proceso que los humanos hemos utilizado durante muchos años para saber sobre las cosas, para controlar las cosas, para poder anticiparnos, para tener predicciones y para poder saber las cosas que van a pasar antes de que pasen, tener ese control que nos hace inteligentes. Eso mismo lo hace la inteligencia artificial de una forma mucho más rápida, de una forma pues, con mucha más memoria y con objetividad, que es una de las cosas que nosotros tenemos. Entonces, si tenemos que definir de alguna manera la inteligencia artificial, es precisamente esa, ¿no? La potenciación del método científico, el método científico dopado, ¿no? Eso es lo que nos va a permitir utilizar información que tenemos, datos, antes hemos hablado de datos también, para generar conocimiento y con ese conocimiento poder hacer predicciones. Es decir, vemos lo que está pasando, lo analizamos, generamos un conocimiento sobre cómo funcionan las cosas, nos adelantamos a lo que va a suceder y, como sabemos lo que va a suceder, pues tenemos menos incertidumbre sobre lo que va a suceder y eso nos permite tomar decisiones con menos riesgo. Eso es lo que la inteligencia artificial hace. Para eso que necesitamos datos, ¿no? Datos es la observación de la IA, se basa en datos y los datos se recogen afortunadamente también con IA. No sé si aquí tenemos un vídeo, podemos ver, la inteligencia artificial se utiliza también para recoger datos. Aquí está la inteligencia artificial, en este caso la visión por computador, un sistema de visión por computador que hemos implementado, recogiendo toda la información de lo que sucede durante un partido de tenis, la velocidad de la bola, todo esto se recoge de forma automática y luego, ¿qué hacemos? Con esa información podemos hacer análisis. Por ejemplo, vamos a ir más en concreto, por ejemplo, podemos, sobre información de futbolistas, datos de futbolistas en pasado, podemos utilizar modelos de inteligencia artificial para contextualizar esa información, para hacer predicciones no sobre lo que ha pasado con esos futbolistas, sino con lo que va a pasar. Es decir, si este jugador ficha por este equipo el año que viene, ¿cuál va a ser su rendimiento, ¿no? Eso que permite a los clubes de fútbol, por ejemplo, pues tomar decisiones con menos incertidumbre. Si yo sé cómo va a rendir un jugador el año que viene en mi equipo, pues seguro que me equivoco menos en el mercado de fichajes, ¿no? Entonces, hoy la inteligencia artificial puede analizar toda la información pasada de los futbolistas, todos los contextos posibles, para hacer una predicción sobre lo que va a suceder, ¿no? Son dos ejemplos prácticos de cómo la inteligencia artificial nos ayuda a recolectar datos, que es la gasolina,
y a analizar esos datos de forma predictiva, reducir incertidumbre y adelantarnos a lo que va a pasar, ¿no? Por ir terminando, que tampoco hay mucho tiempo, desafortunadamente, pues vamos a tres resistencias principales. Una es que la inteligencia artificial nunca va a superar la inteligencia humana, ¿vale? Tenemos que pensar que la escala de la inteligencia es mucho más grande que la diferencia entre el más tonto de la clase y el más listo de la clase, ¿no? Entre esas dos personas la diferencia es muy poca. Hay mucha menos inteligencia que la persona más torpe y mucha más inteligencia más allá de la persona más lista, ¿no? Entonces, probablemente el día que la inteligencia artificial en alguna tarea consiga ser igual que la persona más torpe, conseguirá ser igual o mejor que la persona más lista en muy breve espacio de tiempo, ¿vale? Cosas a evitar con la inteligencia artificial, peligros, los sesgos. No podemos, si la inteligencia artificial se nutre de datos, si nosotros metemos esos datos mal, vamos a conseguir que la inteligencia artificial funcione mal. Si utilizamos datos con un sesgo racista, pues tendremos un modelo racista, ¿no? Esto son cosas que va a pasar. Y luego el papel del humano, y con eso termino. El humano es fundamental. Nosotros necesitamos la inteligencia artificial para funcionar, la inteligencia artificial nos necesita a nosotros para funcionar. La inteligencia artificial y la humana funcionando de la mano son mucho más poderosas que cualquiera de los dos por separado. Esto unido, y pasando rápido, a que se van a generar, o están previstos que se generen 58 millones de empleos en 2022 solamente relacionados con la inteligencia artificial, unido a que cualquiera se puede dedicar a la inteligencia artificial, incluso un futbolista, para que veáis, pues os debería animar a, por lo menos, estar en contacto con la inteligencia artificial en el futuro, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias.